Buenos días, triadictos. Esto es Triatlón y otras drogas en su episodio 102, un podcast donde Sebas Abril y yo mismo, Edu Belga, te hablaremos de triatlón, de su entrenamiento, de nutrición, también de materiales, entrevistas a deportistas, entrenadores, nutricionistas y etcétera. Y en definitiva, todo lo que rodea este apasionante mundo. Así que paso a saludar a Sebas, que está con sus cascos puestos y su gorra. Buenos días, Sebas. Hola Edu, buenos días, ¿qué pasa, tío? Pues nada, aquí estamos una semana más grabando el 102 ya. El etcétera ese que has metido en la intro, ¿eso por qué, tío? Yo es porque claro, deportistas, entrenadores, nutricionistas y queda un poco ahí, y etcétera, porque últimamente un juego, un fisioterapeuta, no sé, Vale. claro, el etcétera es muy amplio, es un abanico ahí a tope. Muy bien. A Pues ver. nada, tío, ¿cómo va la cosa? Bien, aquí estamos. Hoy hay que dar la noticia de que no tenemos patrocinio, tío. Nos hemos quedado solos otra vez, Seba. Bueno, pero escúchame, en lugar de hacer hoy el patrocinador, lo que hacemos es que invitamos a todas aquellas empresas, gente, entrenadores incluso, porque no, entrenadores también pueden patrocinarse aquí incluso, no pasa nada. O no sé, empresas de nutrición, empresas de máquinas, de fitness, de bicicletas, no lo sé, pues que todas las que estén interesadas, pues que se pongan en contacto con nosotros en triatlonyotradrogas.com/contacto y nosotros le pasamos por ahí el dossier de patrocinio. Correcto, muy bien, perfecto. Y nada, estamos reclutando ya el premio que tenemos que dar, el sorteo, poco a poco, Sebas. Hoy hemos hablado un poquito de eso. Lo dejamos ahí, que sepan que vamos a hacerlo más tarde, más pronto que tarde. Así que dejamos ahí Sí, un poco a caer, ¿no? El tema. lo teníamos pensado para el episodio 100, pero no pudo ser por diferentes motivos Sí. y seguramente dentro de un par de semanillas sortearemos, tenemos que ver cómo lo hacemos el sorteo, pero bueno, ya lo diríamos, daremos información poco a poco. Bueno, y nada, ¿qué tenemos de menú para hoy? Vale, pues hoy tenemos una entrevista muy interesante realizada esta misma mañana, así que vamos a dejarla y que la gente la disfrute, ¿te parece? Pues sí, porque esta mañana vamos a grabar, bueno, de hecho vamos justísimos de tiempo, Edu, porque hemos quedado estamos grabando esto antes de quedar con el entrevistado, con lo cual esperamos que va a ser la entrevista chula, va a estar bien. Así que nada, vamos a dejar con la entrevista que es con Rubén Espinosa y nada, y ahora nos va a decir quién es y todo lo demás, ¿te parece? Venga, muy bien, métela. Bueno, hola a todos. Aquí tenemos una nueva entrevista en el episodio 102. Espero que os guste. Vamos a iniciar como siempre las preguntas alternando entre Sebas y yo. Y así que nada, empieza Sebas. Bueno, Sebas, empezamos. Buenas, Edu, ¿qué tal? Buenas, Rubén. ¿Cómo estás, tío? Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí compartiendo este ratito conmigo. Nada, gracias a ti por estar ahí con nosotros. Y bueno, ¿y quién mejor que tú para que te presentes, para que nos digas quién eres, a qué te dedicas, tu formación y bueno, y un poco que nos expliques tu andanza en este mundo del trideporte, del triatlón? Pues mira, te cuento muy rápido. Yo en su día, cuando decidí lo que quería, hacia dónde me quería dirigir a nivel formativo, tenía muy claro que quería estudiar INEF. No tenía ni idea de qué iba a ser de mí una vez que finalizara la carrera. Cuando terminé, esto fueron con 23 añitos, intenté focalizarme en el mundo del entrenamiento personal. Viviendo aquí en Madrid, pues es algo que es bastante accesible y que en ese momento había un boom bastante importante y me hacía mucha ilusión el poder ayudar a las personas a llevar una calidad de vida mejor, siempre desde el punto de vista de la salud. De forma paralela, yo empecé a descubrir el triatlón como usuario relativamente tarde. Y empecé a compaginar la formación que aplicaba en mi trabajo con mis clientes de domicilios de entrenamiento personal con la formación de lo que a mí realmente cada vez me empezaba a gustar más. Hasta que de forma inevitable al final he acabado casi más desligado del entrenamiento personal, algo que me sigue apasionando y que sigo todavía ejerciendo en ello. Pero ahora mismo la verdad es que estoy muy focalizado en los deportes de resistencia en general. A nivel de formación, una vez que terminé el máster de entrenamiento personal en la Politécnica de Madrid, estuve en Murcia haciendo el de alto rendimiento en deportes cíclicos, allí en San Javier. Sí. Qué calor, por cierto. Joder. Sí, un poco nada más.
Ujú. A partir de ahí ya han sido todo formaciones muy, 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 muy elegidas de forma pues, bastante concienzuda. Algunas formaciones he hecho con GSE, congresos. También he aprendido muchísimo en el momento en el que decido empezar a contarle al mundo de la calle, a la gente, pues al final la gente que supongo que también nos estarán escuchando. Habrá entrenadores, Sí, sí. pero también habrá aficionados. Y una de las cosas que a mí me ha llevado a donde, no a donde, sino a lo que hago ahora, es un problema que yo tenía desde pequeño y era que me costaba muchísimo comprender muchas cosas en el colegio. Y esto al final ha hecho que a lo largo de los años se me dé bien, o al menos creo que es una de las virtudes que puedo tener, que es el hecho de simplificar. Y siempre intento contar de forma lo más sencilla posible lo que puede ser complejo. Y es actualmente a lo que me dedico única y exclusivamente en mi labor en redes sociales o con el podcast que he lanzado ahora, las formaciones que estoy haciendo. Mi intención no es ahondar en lo difícil, sino convertir lo difícil en algo sencillo y fácil de entender para la gente de la calle, que al final creo que es el objetivo que debemos de tener los entrenadores. Podemos utilizar nuestra propia persona para canalizar esa complejidad técnica y trasladarla a la pista, o podemos intentar directamente transmitir ese conocimiento de una forma más sencilla a la gente. Y eso es lo que ahora mismo estoy más focalizado. Pero vamos, digamos que mi trayectoria a nivel profesional ha sido un poco ondulante desde el entrenamiento personal a los deportes de resistencia, la verdad. Sí. Pues yo, respecto a lo que dices de sintetizar, en tu cuenta de Instagram, la verdad que subes píldoras que sintetiza en un minuto, que dura el vídeo de Instagram, ¿no? Que puedes colgar en el timeline, una gran cantidad de información y algo que a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo. En el podcast que hago, me tiro hablando 15, 20 minutos y cuando echo mano digo, joder, estoy contando aquí un montón de milonga y la gente no tiene tiempo en muchas ocasiones de escuchar, en cierto modo, entre comillas, tonterías, sino que quiere la píldora de minuto y medio, 2 minutos para saber exactamente lo que quiere aplicar o lo que debe de aplicar, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo. Y eso creo que es una consecuencia directa del cerebro multitarea que hemos desarrollado ahora con tanto aparato electrónico. Tenemos un déficit de atención generalizado y que creo que todos sufrimos en mayor o menor medida. Yo el primero, soy incapaz de ver una película sin mirar el móvil y esto es un problema. Y esto Sí, se sí. traduce a que si tú escribes un artículo de 1.300 caracteres, lo más probable es que el 80% de la gente no se quede más que en el 20% del inicio. Entonces creo que con Pareto. las redes sociales tenemos una oportunidad muy importante de llegar a las personas, pero les captamos desde el segundo uno, no minuto uno, desde el segundo uno, o van a desplazar el dedo hacia la izquierda y te van a dejar de lado. Entonces, Claro. este era mi objetivo, ¿no? En un minuto contarte algo que realmente te aporte valor y que sea complejo. Y cuesta bastante, porque primero hay que redactar un guión, hay que ajustarse al minuto, te lo tienes que leer con el Sí, ritmo con sí. el que luego lo vas a verbalizar. Es complicado, pero bueno, cuando uno ya coge práctica se va haciendo más sencilla la cosa. Ah, está bien, está muy Lo bien, veo. está muy bien. Está súper bien, de verdad. Muy bien. Bueno, pues seguimos con las preguntas, ¿vale? Vale, caña. Venga, venga. La segunda pregunta es, la mayoría de nuestras audiencias, los que nos escuchan, se han iniciado en el deporte de triatlón, ¿vale? Entonces, ¿nos podría decir qué ejercicio recomienda sí o sí para iniciarse en el trabajo de fuerza? Sí o sí para iniciarse en el trabajo de fuerza. Lo primero es aprender a movernos. Antes de intentar oponernos a una sobrecarga, me da igual el tamaño de la carga, lo primero es aprender a moverse. Entonces creo que lo primero que tiene que aprender una persona es a identificar lo que es una flexión de cadera, una flexión de columna, un patrón de extensión, un patrón de flexión, etcétera, etcétera. Y para no complicárselo al oyente, se traduce en dos ejercicios básicos: peso muerto y sentadilla. Pero hay que conocer bien las diferencias. Hay que conocer lo que es una dominancia de cadera, una dominancia de rodilla. Cuando ya entiendes un poco esos patrones de movimiento, ahí es cuando ya podemos empezar a traducirlo en ejercicios. Desde mi punto de vista no tiene ningún sentido coger a una persona y decirle que haga un peso muerto a una pierna, por muy beneficioso que pueda ser, si no conoce las características que tiene que cumplir sí o sí ese ejercicio, como es una extensión de cadera, perdón, de columna permanente con una flexión de cadera, ¿no? O sea, a Sí. nivel, Sí, si analizamos el movimiento puede ser algo más complejo, luego en la sala no se traduce en algo muy difícil, pero eso es lo primero. Lo primero es cogerse una pica, ponérsela en la espalda y saber flexionar la cadera sin que la pica se despegue de la columna, por ejemplo. claro. Una vez que ya dominamos todo eso, ejercicios básicos, yo los diferenciaría en función de la época o de la parte de la temporada. Pero
para generalizar y ser claros y darle a la gente datos concretos, yo creo que al final lo que tenemos que intentar es simular los gestos que tenemos en la competición, simularlos en la sala de entrenamiento de una forma lo más parecida posible. Obviamente no te vas a poner a correr con una barra en la espalda, no tiene ningún sentido, pero sí que tenemos que saber cómo, en qué posición está el cuerpo cuando un corredor aplica fuerza en el suelo. Y en función de la posición en la que esté el cuerpo en ese momento, ahí es donde vas a tener que aprender a generar fuerza de forma específica. Analizando esto, los ejercicios que me salen pues son los tirones, son las cargadas, son muchos movimientos de la halterofilia aplicadas al corredor. En un ciclista sería diferente porque la cadera ya empieza a estar flexionada, entonces un ejercicio como puede ser la prensa, que es un ejercicio que a priori muchos entrenadores... Chirría un poco, pero... Sí, claro, que la quitan, sí. Es una máquina para empezar, estoy tumbado, es como, vale, sí, pero es un ejercicio en el que tú realizas una extensión de rodilla con la cadera flexionada, exactamente igual que en la bici, mucho más específico que una sentadilla. Entonces, de cadena abierta, claro. Exacto. Exactamente, claro. Sí, Bueno, sí, y claro, en base, con respecto a lo que has dicho de la gente en el gimnasio, ¿qué opinas? Esto no era una de las preguntas que teníamos pensadas, pero ya que estamos hablando, ¿qué opinas de la gente que llega al gimnasio y directamente se meten en una máquina y no trabajan, hablo de deportistas de resistencia, ¿vale? Y no trabajan esos movimientos básicos como la sentadilla, el peso muerto, y se meten a una máquina porque va a ser más fácil para ellos hacerla y van a poder progresar más en fuerza y no trabajan esos ejercicios básicos? Pues mira, se lo diré de una forma muy, muy sencilla. Cuando tú te metes en una máquina, la máquina te va a guiar el movimiento y tu sistema nervioso no está haciendo absolutamente ningún esfuerzo por aprender a controlar el movimiento. Tú estás aprendiendo a ejercer una fuerza, pero no sabes en qué dirección la ejerces. Como solamente tienes un raíl y una guía, pues tú haces fuerza y ya está. Lo ideal es, lo que comentas, aprender a movernos y que luego soy capaz de encontrar una máquina que me sirve, que me puede venir bien para un gesto concreto que quiero realizar. Perfecto. Pero me da igual la edad, me da igual el sexo, me da igual la patología. Creo que lo más adecuado es, primero, con cargas más bajitas, obviamente, aprender a realizar los movimientos básicos para luego no depender de esa máquina. Claro. Vale, vale, Claro, sí. además que sería justo al revés de lo que piensa la gente. Es decir, no utilizo una máquina y luego me voy al peso libre, sino que hago peso libre y luego utilizo una máquina para un defecto, no, para trabajar algo en concreto, ¿no? Por así Es decirlo. bastante peligroso hacer ese orden contrario, porque si tú te metes en una máquina y imagínate que estás entrenando durante 4 meses un press banca guiado en una máquina Sí. y llega un momento en el que, coño, tú vas a mejorar tus niveles de fuerza, tú vas a mejorar en esa máquina. Cuando tú ya consideres que tú estás fuerte y te vayas a la mancuerna, vas a darte cuenta de que la mancuerna se va para todos los lados y que eres incapaz de controlarla. Y eso te genera inestabilidad que, más aplicado a una bici, es que no tiene ningún sentido. Es Eh, al revés. sería la clave trabajar, como dices, con pesos libres, ¿vale? Y estabilizadores, porque al final tienes que trabajar la estabilidad con el peso libre, ¿no? Efectivamente. Yo ahí diferenciaría trabajos. O sea, una cosa es Ok. la fuerza y otra cosa es la estabilidad. Es como, por ejemplo, esto se ve muy bien en los trabajos de la zona central del core, ¿no? Hay ejercicios dinámicos, como pueden ser los lanzamientos, el slam ball, un peso muerto, por ejemplo, que un peso muerto es uno de los ejercicios que más activa la musculatura central y que la gente lo obvia, prefiere liarse a hacer crunch. Entonces, habría que diferenciar entre los ejercicios dinámicos para producir fuerza y los ejercicios estabilizadores, como bien has comentado. No tiene sentido desde mi punto de vista, y esto sí que es una opinión, no es un hecho, el usar un press banca con barra para mejorar tu estabilidad. Hay muchas otras opciones mucho más, desde mi punto de vista, mucho más prácticas y mucho mejores para mejorar la estabilidad de un hombro que trabajarlo con el ejercicio principal en el que quieres mejorar. Correcto. Claro. Y eso trasladable a la sentadilla, no tiene sentido hacer una sentadilla con peso encima de un bosu, ¿verdad? Claro, Claro, claro. claro. Mi sueño es ir de gimnasio en gimnasio con un dardo pinchando bosus y fitballs. Ese es mi sueño. No, Ostras, no. qué bueno. Hay una premisa básica para ejercer fuerza, y esto es física, esto no es del mundo del entrenamiento, que es que para poder ejercer fuerza necesitas una base estable. Ya lo decía Claro, ya. Arquímedes, era, ¿no? Dame un punto de apoyo y moveré el mundo.
Pues es un poco lo mismo. O sea, tú nunca jamás vas a poder ejercer fuerza con estabilidad sobre una superficie inestable. Entonces, realizar sentadillas sobre un BOSU, a ver, seguramente hay algún entrenador que me lo sepa justificar, pero nunca si el objetivo es ganar fuerza. Si el objetivo es ganar fuerza, quita el BOSU y aplica fuerza. Ahora, si quieres trabajar el BOSU porque tu cliente compite en los mundiales de sentadillas en BOSU, te lo compro. Claro. Pero no creo que sea así. Vale. Claro. Muy bien. Para la foto voy a poner en la página web de portada, a lo mejor queda bien, pero para el rendimiento no. Luego os mando Vale, una bueno. foto, yo un BOSU y la ponéis ahí en la carátula. Vale, seguimos. Bueno, esta pregunta yo creo que la has contestado de forma transversal, por así decirlo. En un triatleta ya con experiencia, la anterior a un triatleta de iniciación, un triatleta ya con cierta experiencia, que lleve unos años entrenando, que rinda, que eche su buena hora entrenando encima de la bici, encima corriendo y nadando. Ejercicios fundamentales en un entrenamiento de fuerza enfocado a ese triatleta. Pues tampoco creas que yo diferiría mucho. Lo que sí que haría es un triatleta que tenga mucho nivel, que sea profesional, tiene que tener identificados sus puntos débiles de una forma mucho más concisa que un triatleta popular. Entonces, en el momento en el que tú sabes cuál es tu punto débil o sabes en qué momento petas en una carrera, sabes qué manifestación de la fuerza tienes que trabajar más o sabes qué rangos de movimiento tienes que trabajar más. Entonces, esa sería la única diferenciación a priori, obviamente después seguro que habría más, pero a priori la mayor diferenciación que haría sería esa. Un atleta que tiene 20 horas sobre la bici a la semana y tiene dolor, por ejemplo, en la zona lumbar, pues sé que mi trabajo de fuerza va a ir orientado más hacia esa parte. Pero en lo que viene a ser los ejercicios básicos que sabemos que funcionan para aplicar más fuerza en un pedal, en la bici o en el agua, van a ser los mismos. Vale. Estaría más pendiente quizá a la velocidad de la ejecución, que sea siempre, o sea, intentaría hilar más fino, pero lo que es la base del ejercicio, a priori, no habría mucho que tocar. Sí, a lo mejor trabajar con un carácter del esfuerzo más bajo, ¿no? Para esa gente de iniciación, ese tipo de cosas, pero no. Pero el ejercicio es el mismo. Esto es una de las cosas que sí que quiero comentar porque me llega mucha gente que me dice, yo es que no tengo tiempo para entrenar fuerza, o yo es que mi entrenamiento de fuerza me deja de carrera me deja muy fatigado para luego poder hacer un entrenamiento de calidad. Aquí hay dos cosas que decir. Uno, el entrenamiento de fuerza siempre debe adaptarse al entrenamiento específico de un triatleta y nunca al revés. Tú no puedes planificar un entrenamiento de fuerza y después ver a ver cómo corres o después a ver cómo pedaleas. Tiene que ser al revés. Y dos, hay que tener muy en cuenta que un buen entrenamiento de fuerza no debería dejarte tan fatigado como podemos pensar. Un entrenamiento de fuerza podría ser perfectamente un entrenamiento en el que te estés dejando entre 8 y 16 repeticiones en la recámara sin hacer y con unos descansos de 2-3 minutos. Son entrenamientos, o sea, un entrenamiento que no te canse apenas, que salgas de la sala diciendo no he hecho nada y que luego puedas correr, puede ser mucho más beneficioso que un entrenamiento en el que te hinches a romper fibras y que salgas de ahí destrozado. Pero claro, la gente, sobre todo a nivel popular y amateur, buscamos sudar, buscamos esa sensación de, joder, he entrenado, y lo entiendo, porque al final es lo que... Y las agujetas. Y las agujetas. Exacto, utilizamos las agujetas como un prescriptor de si he entrenado bien o mal, y no hay nada más confuso y erróneo que eso. Así es. Muy bien. Muy bien, sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Vale, yendo con el gimnasio, ¿cuántos días recomiendas trabajar el gimnasio a la semana? Y si el deportista tiene un nivel alto importante y no puede ir al gimnasio, ¿eliminarías la sesión de... O sea, tiene menos tiempo, tiene un nivel importante, ¿eliminarías la sesión de fuerza o la mantendrías con deportes específicamente? Es que hay entrenadores que hemos leído por ahí que piensan que la quitan y a seguir, y trabajo de fuerza en cuestas y palas en agua, y otros como Sebas y yo que preferimos uno menos de agua y un trabajo de gimnasio, un trabajo de fuerza específico. Vale, te contesto por partes. Como recomendación general, porque a la gente le gusta que le digas exactamente lo que tiene que hacer, diría que como norma general en gente amateur, una sesión de fuerza para mantener los niveles si estás entrenado puede ir bien. Si ya estás entrenado vas a necesitar un mínimo de 2 para mejorarla. Si partes de 0, un día a la semana te puede cambiar la vida. O sea, esto siempre hay que verlo con perspectiva y ver de quién estamos hablando.
Pero la mayoría de la gente que nos está escuchando es gente que entrena, así que yo les diría que 2 días a la semana, 3 días a la semana, si estamos hablando de pretemporadas o zonas o partes de la temporada donde el volumen de entrenamiento de carrera, natación y bici es menor, ahí me centraría en meter más para intentar mejorar un poquito más. La segunda pregunta que me haces y que es cierto, y yo también lo veo, creo que sé de qué comentarios me hablas, existen muchos entrenadores muy buenos, con muchísimo criterio y a los que respeto y admiro profundamente, que piensan, y te lo justifican, yo no opino igual, ahora diré por qué, ellos piensan que el entrenamiento de fuerza debe ser única y solamente específico para triatletas de alto nivel. He oído incluso por ahí que un entrenamiento de fuerza, sí, perdón, he oído, ¿cómo era esto que leí? Que si una persona puede hacer un entrenamiento de carrera en vez de uno de fuerza, va a ser mejor corredor. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esta afirmación por 2 motivos. El primero de ellos es que un triatleta profesional, la mayor preocupación que debería de tener en la cabeza es no lesionarse. Porque en el momento en el que entrenas a esas intensidades y a esos volúmenes, la lesión es lo único que puede fastidiarte la temporada. Y sabemos más que de sobra, y hay evidencia científica más que de sobra, y me parece una perogrullada y una locura como entrenador decir que no hay evidencia de esto, y lo he escuchado. Se sabe que el entrenamiento de fuerza es el mejor medicamento, píldora, pastilla preventiva contra cualquier tipo de lesión. Una persona que esté fuerte va a tener muchas menos probabilidades de lesionarse que una persona que no lo esté. Y estamos confundiendo, porque habrá algunos entrenadores que digan, ya, pero es que yo trabajo la fuerza haciendo cuestas o haciendo subidas de puertos con unas cadencias bajas, o lo que comentabas antes de la fuerza específica pura y dura. La fuerza no es una entidad, no es un ente que está ahí y que hagas lo que hagas la vas a mejorar. La fuerza tiene diferentes manifestaciones. Y si tú trabajas única y exclusivamente la fuerza que te va a hacer rendir más, te estás dejando de lado la fuerza que te va a permitir seguir compitiendo y seguir entrenando así durante mucho tiempo. Entonces, desde mi punto de vista, sí que obviamente un triatleta profesional quizás no tenga sentido meterle 3 sesiones o 4 sesiones de fuerza a la semana si tiene otras cosas que hacer, porque eso es lo que le va a hacer rendir más, pero desde mi punto de vista, tiene que trabajar los básicos, al menos en las partes principales e iniciales de la temporada, sobre todo por una cuestión de evitar lesiones. A partir de ahí, en función de cómo cada uno, se pueden conseguir más ganancias para la carrera o no. Esto es que es muy sencillo. El ejercicio, desde mi punto de vista, que más ganancias tiene para un corredor, por ejemplo, es un tirón. Y ya no hablo de cargadas ni de ejercicios completos, no, un tirón. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la gran mayoría de entrenadores especializados en deportes de resistencia ni siquiera saben lo que es un tirón. Y no me gusta decir esto porque parece que estoy tirando tierra sobre mi propia profesión. Pero es que es una realidad, porque viene de otro mundo, viene de la halterofilia. Yo he tenido suerte de que me he topado en mi vida con halterófilos que me lo han enseñado, pero esto no te enseñan en ningún máster de deportes de resistencia. Un tirón para que la gente sepa lo que es llevar la barra hacia el mentón, ¿verdad? Con los codos arriba, empujando con las piernas. Sí. Es que decirlo en formato audio es una extensión de las piernas, exacto. No hay que confundirlo con un remo al mentón. Exacto. Esta es otra de las cosas que luego se ve. Entonces, claro. Hay muchos ejercicios que pueden parecer complejos y que yo entiendo que si yo soy el entrenador, me lo invento, de un grandísimo triatleta o de un grandísimo deportista y nunca me han enseñado esto, nunca lo he puesto en práctica y nunca lo he vivenciado y no sé lo fácil que sería integrarlo en la rutina de mi deportista, pues prefiero no hacerlo. Y lo entiendo y lo respeto y yo también lo haría si no lo supiese. Claro. Pero como, gracias a Dios, pues conozco un poco esa parte, pues yo por supuesto que sí que abogo porque habría que meterla, desde luego. Muy bien, pues claro queda. Pues bueno, una cosa, Seba, podemos poner un vídeo si queréis de cómo se hace el tirón y lo podemos poner aquí en la página web, ¿te parece bien? Sí, anótalo por ahí y lo metes en el post, ¿vale? Para que la gente lo sepa. Vale. Pues es que en formato audio está complicado explicarlo. Explicarlo es muy complicado. Entonces, metemos un enlace de algo en YouTube que esté bien explicado y listo. O si nos das algún consejo tú de cómo buscarlo, mejor, ¿vale? Perfecto, luego os comento.
Venga, correcto. Pues en cuanto a la siguiente pregunta, vamos a hablar ya de planificación del entrenamiento de fuerza. ¿Nos podría explicar cómo planificas tú la fuerza durante toda la temporada? Es decir, las diferentes fases en la planificación del entrenamiento de fuerza que sigue, en cuanto a sus manifestaciones, en cuanto a ejercicios, si los vas modificando, progresiones que siguen en esos ejercicios y ese tipo de cosas. Vale, ahí habría que diferenciar, por una parte, la progresión en las manifestaciones de la fuerza y luego la progresión en los ejercicios, que no siempre va ligado. En cuanto a las manifestaciones de la fuerza, está la programación teórica que un entrenador hace cuando va a programar y luego la realidad. Porque, como he dicho antes, la realidad es que el entrenamiento de fuerza se debe de adaptar al volumen y al entrenamiento específico que tenga ese deportista. Entonces, muchas veces tienes que adaptar constantemente y cambiar lo que previamente habías programado. Pero en líneas generales, sí que diría que lo primero es hacer un trabajo de control y de estabilidad de todos los segmentos corporales para aprender a mover cargas y que hay que trabajarlo de forma recurrente cada temporada, porque un hombro estable perfectamente se puede convertir en un hombro inestable. O sea, no es algo que no se trabaja una vez y ya, ¿no? Entonces, en el inicio de la temporada siempre abogo por este tipo de trabajos y si es necesario, en función de la persona y en función del deportista, meto algunos mesociclos o algunos microciclos orientados a la hipertrofia. A partir de ahí ya lo que me voy a centrar es, primero, en tener un cuerpo o un organismo capaz de aplicar fuerza, mucha fuerza. Esto lo haría con un mesociclo a posteriori en el que busco mover más cargas independientemente de la velocidad. Y al final, o más bien cuando ya estamos entrando en la fase específica, me centro única y exclusivamente en la reproducción de fuerza a altas velocidades, con las cargas que me permitan moverlo a alta velocidad. A la máxima velocidad. Vale, cuando hablas de alta velocidad, ¿te refieres a alta velocidad? Tú ejecutas la ejecución siempre al máximo. Lo que pasa es que como hay altas cargas, va despacio, ¿no? ¿Te refieres a eso, no? Vale. Exacto. Un error tipiquísimo. Mover mucho peso a la máxima velocidad posible y que esa velocidad, como bien acabas de comentar, son velocidades bajas. Si tú ves una competición de los powerlifters, esos tíos hacen levantamientos de press banca de 250 kilos a la máxima velocidad posible, pero esa máxima velocidad posible realmente apenas se percibe. Es muy baja. Entonces eso a nosotros no nos vale. Nosotros tenemos que coger cargas que realmente no solo sea una percepción, sino que realmente, y para eso está el entrenador y su ojo, determinemos que sí, la estás moviendo rápido. Y en cuanto detectas que la velocidad baja, aunque la carga haya subido, vuelvo a la carga anterior o corto el entrenamiento. Correcto. Vale. Entonces, en la época de entrenamiento de fuerza máxima, si por ejemplo estás trabajando a no sé cuántas repeticiones trabajarás, 4 o 5 repes, trabajarías como has dicho antes, con un carácter del esfuerzo quizás de un 5/10, ¿no? Dejando 5, 6, incluso más repeticiones en la recámara, con lo cual la barra va a moverse muy rápido, ¿verdad? O incluso menos. Hay algunos deportistas a los que yo les llevo toda la programación y hay otros deportistas a los que yo solamente les llevo la fuerza y me han llamado sus entrenadores y me han dicho, oye, Rubén, llévales tú la fuerza que yo gestiono todo esto. Entonces, yo la pregunta que hago siempre al entrenador es, muéstrame la planificación de esta semana y el día que me toca entrenar a mí con el deportista, yo lo primero que hago es mirar si después va a tener que nadar, si después va a tener que ir a montar en bici, si después va a tener que hacer series o carrera o lo que sea. Y en función a esto también intento adaptar un poco el entrenamiento. Efectivamente, la percepción del esfuerzo va a ser mayor o menor en función a este criterio que acabo de comentar, pero siempre tirando hacia lo bajo, porque las ganancias van a estar ahí a la mínima que cojas una sobrecarga y la venzas de forma rápida. No es necesario generar una fatiga muy grande ni una percepción de esfuerzo muy grande. El objetivo no es mejorar la fuerza máxima única y exclusivamente. El objetivo es que ese tío entrene la fuerza, que mejore sus niveles y que luego los aplique fuera. Ya está. Y una pregunta que me viene a mí aquí así a la mente, que Sebas y yo siempre hemos estado hablando sobre ella. ¿Qué piensas tú de las transferencias? ¿Te crees que son beneficiosas o es un mito? Las transferencias hablas del salir a correr. Sí. Después de correr o hacer una sentadilla, una cargada y hacer, yo qué sé, 100 metros progresivos, o en natación se hace remada fuera del agua y tira y haces un 50 saco. ¿Qué piensas tú de eso? A ver. Pues ahí tengo dos cosas que decir. La primera es que el fenómeno de transferencia como tal, desde mi punto de vista, ahora espero que vosotros no opinéis lo mismo, no opinéis lo contrario y tengamos aquí una discusión a muerte. ¿Vale?
Yo opino que esa es la mayor tontería que se puede decir desde el punto de vista del entrenamiento. ¿Por qué? Porque las ganancias de fuerza que a nosotros nos interesan se producen por vías neurales. El sistema nervioso es el que se encarga de generar esas ganancias y las va a aplicar en cualquier momento, siempre y cuando esa ganancia exista. No es necesario salir después a correr para transferir esa fuerza. La fuerza no se transfiere, se gana y se pierde, punto. Ahora bien, hay un fenómeno que es el de, ¿cómo se denominaba? Potenciación posactivación, Sí, estaba que, pensando yo ahora mismo. que consiste en hacer un ejercicio muy intenso. Está descrito como una isometría, ¿no? Coges una carga, te pones, imaginaos, una sentadilla como muy, 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 muy pesada, haces 3 repeticiones y a los 10 segundos te marcas un sprint de 60 metros. Hay evidencia científica que dice que vas a correr más. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está sobreactivado. Punto. Pero eso no significa que hayas cogido la fuerza, la hayas ganado y hayas cogido, se le hayas puesto la zapatilla y la hayas transferido. Es que es una tontería. Es una tontería a nivel fisiológico. Claro, pero es que en ese caso... ¿Qué se hace? Sí, ¿Qué se hace? También digo una cosa. El único efecto secundario o negativo que puede tener hacer eso es, uno, que vas a perder el tiempo porque no es necesario, y dos, que puedes lesionarte porque puedes venir fatigado del entrenamiento previo de fuerza. Ahora, y esto te lo digo porque a lo mejor hay alguien que me escuche y me conozca y haya visto mis entrenamientos y diga, ya Rubén, pues yo a ti te he visto hacer un entrenamiento de fuerza e irte a hacer series de 4 minutos en R2. Sí, lo hago. ¿Por qué? ¿Porque quiero transferir? No, porque me parece un momento idóneo para meter una sesión de calidad cortita. Correcto. El hecho de hacerlo no es que esté mal, es por qué leches lo haces. Si tú claro, me dices claro. por transferir, te voy a decir que estás perdiendo el tiempo. Si me vas a decir que lo haces por aprovechar el tiempo, pues te voy a decir, vale, puede tener sentido. Claro, porque si la transferencia fuera así, tendrías que antes de cada triatlón estar haciendo dominadas en la playa para luego nadar más rápido. Oye, a lo mejor han puesto las barras en la playa por eso y no lo sabemos. Las barras de calistenia, ¿no? Claro, en cuanto a la transferencia, yo recuerdo cuando estaba estudiando, yo estudié en Granada la licenciatura, y Mikel Zavala, el que es ahora preparador del Movistar, lo comentaba ya en aquella época, eso era el año 2005, 2006, y yo recuerdo que hicieron estudios junto con Cristóbal Sánchez, creo que era de su grupo de investigación, y hablaban de que la transferencia que no existía, que eso eran movidas que se habían inventado la gente y que no existía realmente en ciclistas de mountain bike, era lo que ellos estudiaban en aquel momento. Y yo desde entonces eso se me quedó metido en la cabeza, la verdad. Es que Bueno, existen mitos que tienen efectos secundarios o efectos negativos directos, como puede ser el correr a 40 grados enfundado en papel de plata para sudar más y perder peso. Eso es un mito que tiene un riesgo contra la salud. Pero luego hay mitos de estos que realmente lo más probable es que no suceda nada malo. Tampoco nada bueno, pero vete tú a desmentirlo. Hay muchos campeones olímpicos que han estado haciendo esto durante muchísimos años y que ahora lo hacen con sus deportistas, porque piensan que hay correlación entre lo que hacían y lo que consiguieron. Pero bueno, al final es complicado luchar contra estas cosas. sí. Muy bien, Venga, te toca, me toca a Edu. mí, ¿no? Sí, vale, ahora viene otra conmigo, ¿eh? ¿Qué le dirías a aquel triatleta que no hace fuerza porque no quiere ponerse fuerte y ganar peso? Y si es chica, lo mismo, que es que no quiero ponerme fuerte, cuadrada, etcétera, etcétera. ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo afrontarías? Lo primero que le diría es que le entiendo, porque yo he pensado esto durante muchos años. A mí me encantaba entrenar en el gimnasio y cuando empezaba a practicar triatlón dejé de ir al gimnasio porque yo hacía esta lógica y de hecho tiene toda la lógica del mundo. Si yo entreno la fuerza, voy a aumentar mis niveles de masa muscular, si aumento mis niveles de masa muscular voy a aumentar mi peso y me va a costar más moverme, por lo tanto voy a bajar mi rendimiento. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, no es así. ¿Por qué? Por dos motivos. Lo primero de ello, las ganancias de fuerza el entrenamiento de fuerza tiene dos tipos de adaptaciones. Uno, lo que es la hipertrofia en sí misma, y dos, lo que es la ganancia de fuerza por vía neural, que es lo que hemos comentado antes y que es en lo que nosotros nos vamos a focalizar. Para que se dé una adaptación u otra, tenemos que trabajar de una manera o de otra forma. Un culturista no trabaja igual que un powerlifter y un powerlifter no trabaja igual que un corredor de 100 metros lisos. Pero los tres trabajan la fuerza. ¿Cómo? De formas diferentes. Entonces, lo primero que tendría que decir ahí es que nosotros nos vamos a centrar única y exclusivamente en generar las mayores adaptaciones por vía neural posibles sin conseguir hipertrofia.
tengo clarísimo que la hipertrofia, y esto lo tenemos claro creo que todos los entrenadores de este tipo de deportes, la hipertrofia es el gran y mayor enemigo del rendimiento. Cuanto más hipertrofia tienes, más pesas y más te va a costar mover, lanzar, saltar. Ahora, hay una relación ahí hipertrofia-fuerza que es la que nos interesa. A nosotros nos interesa conseguir fuerza útil, que seamos capaces de aplicar en nuestra modalidad deportiva. Y ahí es donde nos vamos a centrar. Y luego hay otra cosa muy curiosa y es que para correr más o para pedalear más tenemos que conseguir dos cosas. Uno, que nuestras adaptaciones cardiovasculares y cardiopulmonares estén donde tienen que estar. Y dos, que el gasto energético que nosotros tengamos a la intensidad a la que vamos a competir sea el mínimo posible. Esto es lo que siempre se ha llamado economía de carrera, economía de eficiencia de pedaleo, ¿no? Para mejorar este aspecto, además de muchas horas, se necesita fuerza. Y cuanto más fuerza tengas, menos energía vas a gastar a mismas velocidades. Por lo tanto, el ganar fuerza, o sea, tiene que ser una de tus prioridades para no lesionarte y para rendir más. Lo que no tiene que ser una prioridad es ganar peso. Ahí estoy de acuerdo. Pero es que luego hay otra cosa que no tenemos en cuenta. Cualquier persona que haya estudiado los procesos fisiológicos por los que una persona se pone como un orangután sabe que tiene que dormir mínimo 8 horas, tienes que descansar como un desgraciado, cosa que no sucede en la mayoría de triatletas, y dos, es absolutamente incompatible desde un punto de vista fisiológico correr 40 kilómetros a la semana y hacer 200 de bici e hipertrofiar. Claro. Que no se puede. Imposible, claro. Es que tendría que haber empezado por ahí. O sea, no te preocupes de ganar peso si estás metiendo 40 kilómetros semanales de carrera, que es que no vas a ganar peso, coño, que yo estaba fuerte y mírame ahora que me he quedado que de pena. Claro. Es que no hay manera. Y sigo entrenando, haciendo press banca y dominadas como un desgraciado, pero no hay forma, macho. Y luego la nutrición, que tampoco estás comiendo para eso. Efectivamente. Hay muchas variables, ¿no? Al final, pero lo que tienen que tener claro es que no le pierdan el miedo y sobre todo que ese entrenamiento de la tablita del gimnasio cuando teníamos 16 años de 3x12, 10, 18, eso no es lo que nosotros tenemos. Lunes, pecho, bíceps, martes... Sí. Vale. Estamos muy equivocados en ese sentido. Entonces, es más... yo creo que nuestro trabajo de divulgación no debe ir tanto por el decir no llevas razón, sino por el decir, oye, mira, que esto es lo que tienes que hacer, que no hace falta que hagas curl de bíceps y elevaciones laterales de hombro, que no es necesario. Qué bueno. Muy bien. Bueno, pasamos al siguiente, aunque la estoy leyendo por encima y le hemos contestado ya, porque va referido a los movimientos olímpicos y a gente de alto rendimiento. ¿Crees que el aprendizaje, bueno, realmente vamos a matizarla, ¿crees que el aprendizaje de estos movimientos por parte de un deportista de alto nivel puede lastrarle en su rendimiento por el tiempo que pierde a la hora de aprenderlo, por así decirlo? Sí, totalmente. Ahora, creo que esto no puede ser una decisión del entrenador. Creo que yo como entrenador no tengo el derecho ni de coger y decir, tú eres muy bueno, no voy a perder el tiempo contigo. No, hay personas que tienen unas habilidades motrices mayores y menores. Hay personas que para enseñarles lo que es un gato o una extensión de columna, tienes que tirarte 4 clases, 4 días. Eso no puede ser. Si eso te pasa con un deportista, pasa de largo y elige otras opciones que sean más fáciles y que no le fundan el cerebro, porque su objetivo no es ese. Ahora, la mayoría de personas, y más la mayoría de deportistas, no son así. Yo creo que el enseñar el ejercicio que hemos comentado antes, enseñar un tirón, enseñar un hip thrust, enseñar ejercicios muy sencillos, no te van a hacer perder tiempo. Lo que sí que puedo entender es que no puedes pretender que tu triatleta que compite a nivel nacional sepa hacer cargadas bien. Un snatch. Claro. O un snatch, es que no tiene sentido, pero tampoco debe ser tu pretensión como entrenador, ¿no? Tu pretensión tiene que ser de todo ese ejercicio tan complejo, qué es lo que realmente me va a dar a mí beneficios en el gesto específico y le enseño eso solo. Y si no lo sabe hacer, busco otra alternativa. Pero un tirón lo sabe hacer cualquier persona, de la misma manera que cualquier persona sabe levantarse del sofá de un salto. Cualquier persona que haga triatlón. Sí. Es que es lo mismo, es que un tirón es eso. Claro, y en cuanto a ejercicios, ¿qué nos puede decir 2, 3, 4 ejercicios de ese estilo de movimientos olímpicos que recomendaría, además del tirón? Si son olímpicos no te podría decir muchos, porque al final todos los movimientos olímpicos, que son la cargada y el snatch o el 2 tiempos, claro, es que está mal dicho.
¿no? Entonces, el tirón sería básico. La cargada colgante de fuerza es uno que yo utilizo muchísimo. Esto, traducido al castellano para los que nos están escuchando, una cargada creo que todo el mundo se puede hacer una idea de lo que es. Que se imagine a ese halterófilo ahí subido en la tarima, cogiendo una barra y subiéndosela a los hombros, bajando en sentadilla y volviendo a subir, ¿no? Pues la cargada colgante de fuerza sería una cargada igual, pero que se hace con la barra desde la rodilla, es decir, ya no me tengo que bajar tanto abajo y mi zona lumbar ya no va a sufrir tanto. Y luego, al ser de fuerza, significa que no me tengo que meter a hacer la sentadilla. Es mucho más fácil. Es coger una barra, ponérsela por encima de la rodilla, inclinarse un poquito hacia adelante y subírsela a los hombros. Eso, bien ejecutado, es un ejercicio maravilloso para corredores. O sea, perfecto. Subirlo a los hombros con la extensión, con la triple extensión de tobillo, rodilla y cadera, que nadie lo suba con los brazos. Si no es un remo. No. El brazo Claro. acompaña, no es el motor principal del ejercicio, por supuesto. Pero yo me quedaría con esos dos. Tirones en diferentes planos, un hip thrust, por ejemplo, que sabemos que es uno de los ejercicios que más transferencia tiene a los movimientos horizontales. Y yo me quedaría con esos tres. Hip thrust, tirón y cargada colgante de fuerza. Y hip thrust. ¿Y el envión? ¿Qué opinas de los enviones? Del envión con barra, por ejemplo. Son más complejos. Son más falta más movilidad de hombro también, claro. Exacto. Yo lo hago mucho, pero no, claro, que lo haga yo no significa nada, ni que esté bien ni que esté mal, que se debe hacer. Pero si el deportista tiene la estabilidad de hombro suficiente en ese vector vertical para practicarlo, genial. Ahora, el envión respecto a una cargada colgante de fuerza, no tengo claro que me vaya a dar muchos más beneficios y sí muchos más riesgos. Por lo tanto, con un cliente popular en el que busco, sobre todo, pasármelo guay, que aprenda, que descubra, pues a lo mejor lo podría llegar a meter. Con un profesional, no. Vale. Perfecto. Pues dejaremos enlaces de todo esto y vídeos de todos estos ejercicios para que la gente le eche un vistacillo. Muy bien. Genial. Vale, venga, pues seguimos. Seguimos con el trabajo de fuerza. ¿Recomiendas, o bueno, hay diferentes tipos de trabajar dentro del gimnasio? Hay mucha gente que trabaja por circuitos y otros que focalizan más los ejercicios. ¿Cuál recomendarías tú más? ¿Trabajar por circuito, por estaciones, o focalizar el ejercicio, como has dicho tú, tirón, 3 repeticiones, descanso, etcétera? Pues mira, si tú tienes un coche y quieres que el coche aprenda a ir a 200, no tiene sentido que le pongas durante una horita a 30. Eso es lo que hacemos cuando nos metemos en circuitos con autocargas en el que la sobrecarga es cero pelotero. Están muy bien los circuitos, están geniales, pueden tener un componente metabólico que me haga sudar, que me haga subir las pulsaciones y tener otro tipo de adaptaciones, y esto puede ser muy útil en pretemporada o en épocas de transición o incluso al inicio de la temporada, pero si el objetivo es ganar fuerza, hay que entrenar eso y ya. Otra cosa es que yo quiera hacer más cosas y liarme la manta a la cabeza. Pero a mí el sistema de circuito me gusta mucho para ejercicios que no requieren descanso. Pero para tú poder hacer un ejercicio a la máxima velocidad posible necesitas solo una cosa, y es que tu sistema nervioso esté fresco. Si el sistema nervioso deja de estar fresco cuando aparece la fatiga, y en cualquier circuito en el que tenemos descansos de 30 segundos, de 15 segundos o de nada, va a haber fatiga. Ahora, si el circuito es de ejercicios con gomas para los tobillos, pesos muertos a una pierna para estabilizar la rodilla, genial, perfecto, pero porque esos ejercicios no buscan mejorar la fuerza como tal. Ahora bien, si vas a trabajar estos ejercicios que hemos comentado antes, los tirones, las cargadas colgantes, dominadas, lo que sea, en formato de circuito, desde mi punto de vista, deja de tener todo el sentido del mundo, porque lo más importante, que es la velocidad, no la vas a poder tener. Correcto. Muy bien. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta. Vamos a hablar de otro tema candente, el tema de la movilidad, que la verdad que hay pocos entrenadores que hablan de ella. Yo sinceramente, hasta hace un par de años tampoco hablaba de ella, pero bueno, poco a poco vamos progresando. Muchos entrenadores hablan de estiramiento, de elasticidad, pero al final no es lo mismo. Háblanos de la importancia de cara a la realización de algunos de estos ejercicios de fuerza y si ves que es interesante trabajarla en deportistas de resistencia. Pues mira, yo aquí siempre digo lo mismo. Está la movilidad que te va a hacer rendir más y está la movilidad que te va a hacer vivir más. Hay una cosa que no tenemos muy en cuenta nosotros a veces, y es que la natación, la carrera y la bici se generan en un mismo plano de movimiento, en el plano sagital.
Y cuando una persona lleva muchísimos años corriendo, nadando y montando en bici, está muy en forma y nos pensamos que ya es genial, la realidad es que tienes una cadera diseñada para moverse en muchos planos de movimiento y que no eres capaz de moverla. Claro. Que Luego no te eres subes capaz... al coche y te lesionas. Exacto. Entonces, creo que tiene que haber un trabajo de movilidad orientado a experimentar esos rangos articulares que no tienes en tu competición. Por supuesto, este trabajo va a ser mucho más esporádico y mucho más de vez en cuando, ¿no? Y luego va a estar el trabajo de movilidad que te va a permitir acumular kilómetros en natación sin que te duela un hombro, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el tobillo, la cadera. Tenemos que saber cuáles son los núcleos importantes. Tobillo, cadera, cintura escapular y hombros. Yo creo que si nos quedamos con eso, al final nos podemos llevar un plus extra en nuestros entrenamientos que pueden ir muy bien. Y claro, estamos diciendo tantas cosas que yo si estuviera escuchando esta entrevista estaría diciendo, joder, el Rubén este va de listo, pero la realidad ¿cuál es? Que luego tienes una semana, tienes 7 días y que es imposible hacer todo. Yo no puedo ponerme a hacer una sesión más de movilidad. Totalmente de acuerdo. Pero todos podemos hacer un trabajo de movilidad en cada entrenamiento que no hacemos. Nadie hace disociaciones de cadera antes de correr. Escucho a entrenadores a diario muy buenos diciendo que correr no necesita calentar. O sea, para correr no necesitas calentar. Y es cierto, porque no necesitas calentar para rendir corriendo. Pero si cada vez antes de correr te haces 3 disociaciones de tronco, cuando haya terminado el año, habrás hecho tantas disociaciones de tronco que nunca te vas a lesionar al ponerte el cinturón o al coger el bolso en el asiento de atrás, que es uno de los mecanismos lesionales más típicos de lesión de hombro. Esto no lo tenemos en cuenta, pero No, es que está claro. es así. Es Es así. verdad, sí, sí. Claro, en ese sentido yo sí que abogo por ese trabajo de movilidad, pero de forma como pequeños toques y pequeñas píldoras en cada entrenamiento. Tenemos 2 minutos y medio para descansar entre ejercicios, acabamos de decir. Esos 2 minutos y medio no tienen que ser de estar con el móvil, viéndolo a las horas de Rubén en Instagram, que también, pero puedes perfectamente hacer otro tipo de trabajo que no me genere esa fatiga y que tenga beneficios también. Exactamente. Yo tengo deportistas que para trabajar la movilidad se meten en una clase de pilates semanal o algunos conocidos también. Y la verdad que no sé qué pensarás de esto, pero yo no tengo nada en contra del pilates, pero una persona que tiene los horarios cuadriculados, que tiene trabajo, que tiene familia y tal, gastar, entre comillas, 1 hora del día, no 1 hora, casi 2 horas, porque tienes que ir al centro donde se da, dar una clase de pilates de 45 minutos, para a lo mejor de esa clase aprovechar 15 minutos, lo veo una pérdida de tiempo, a no ser que te encante el pilate y tenga ahí una relación social de la hostia, ¿no? Entonces, perfecto, muy bien, pero para trabajar la movilidad yo no veo necesario una clase de pilates. No sé qué piensas tú al respecto. Lo primero, pilates y movilidad no van de la mano, para empezar. Lo segundo es por qué vas a pilates. Si vas a pilates porque te gusta, porque te ha corregido un dolor de espalda que antes tenías, o por el motivo que sea, es genial. Si el pilates a mí me parece una actividad maravillosa con muchísimos beneficios, pero no lo saquemos del tiesto. Hay un principio que es el principio de especificidad que se cumple siempre en el mundo del entrenamiento y sobre todo en la fuerza. Y de hecho llevamos hablando de esto, no sé cuánto tiempo llevamos de entrevista, pero estamos muy focalizados en coger esas partes del ejercicio que me van a hacer mejorar solo en la aplicación de fuerza. En el Pilates se nos olvida que la mayoría, ahora han sacado más modalidades, ¿no? Si hay algún pilatero en la sala, ahora se estará tirando de los pelos, porque han sacado ahora muchas más vertientes en las que todo ese control motor que antes se hacía en la estática, ahora sí se transfiere o se transmite a la dinámica. Pero no tiene ningún sentido aprender a hacer una activación selectiva del transverso tumbado boca arriba con las piernas apoyadas si luego cuando corres tu transverso no se activa y te duele la espalda. Entonces el pilates está muy bien, pero si existe en tu rutina de entrenamiento tiene que ser un toque más preventivo para no lesionarte. O sea, son cosas diferentes. Y la movilidad es exactamente igual. Exactamente igual. Si eres un fanático de la movilidad y tienes una movilidad de la leche, pero tu FTP es de 90 vatios, pues tío, Claro. me Dale da los igual pedales. que sea, no rindes en este deporte, ¿no? Entonces, tiene que ser siempre algo accesorio y algo que tenemos que saber interpretar. El problema está en los fanatismos. El problema está en no hacer nada de movilidad o no hacer ni un hollow y ningún brace, que son como las dos activaciones más sencillas de la zona abdominal,
cualquier entrenador que abogue por no trabajar eso sin ser consciente está siendo un fanático o un anti-movilidad y un anti-pilates, ¿no? Pero cualquier otro entrenador que ame el pilates, que ame la movilidad y que no sea capaz de decirle a su alumno que realmente tienes que entrenar la fuerza de otra manera y tienes que entrenar tu capacidad cardiorrespiratoria de otra manera. Porque tú puedes estar... o sea, rendir en pilates es totalmente compatible con fumarse 2 paquetes de tabaco al día y 3 gin tonics a la semana. Claro. Por lo tanto, los requerimientos de rendimiento que tiene el pilates, creo que Son diferentes. más. Claro. Sí, lo has explicado muy bien, perfecto. Bueno, Ya, ahora va otra. Yo lo que intento es que la gente lo entienda. Sí, no, vamos, perfecto. Pero ahora viene otra parecida también. La moda del CrossFit. Puede tener beneficios al triatlón, siempre que sea enfocado el entrenamiento. Te vas a la sala y te enfocas directamente hacia el triatlón. ¿Qué piensas sobre ello? A ver. Pues existen personas que tienen unos procesos de recuperación que son increíblemente rápidos y buenos, y esto no depende solamente de lo que descansemos y de lo que comamos. Cada uno también tenemos nuestro organismo y funcionamos de forma diferente. Entonces, existen deportistas que, pues lo que digo, recuperan de una forma muy, muy rápida y son capaces de meterse 3 sesiones de CrossFit a la semana, y luego los tíos rinden en bici, rinden en carrera, van como tiros. Ahora, mi reflexión es, ¿están así de fuertes porque hacen CrossFit o están así de fuertes a pesar de hacer CrossFit? Que son cosas distintas. El CrossFit es una modalidad deportiva maravillosa, tal y como está planteada. Otra cosa es que luego se aplique mejor o peor en los centros en los que se aplica. Yo no le recomendaría a un triatleta, si quiere mejorar su rendimiento y esa es su única pretensión, que hiciera CrossFit. Ahora, si lo haces de forma popular porque te gusta y ya, pues tu prioridad en tu día a día puede ser competir algún domingo en triatlón o duatlón y hacer CrossFit porque te mola. Perfecto, genial. O sea, creo que no es incompatible desde un punto de vista popular. Creo que es absolutamente incompatible desde un punto de vista profesional, y a nivel popular, que sea compatible no lo convierte en recomendable o saludable. Y esto no es el CrossFit en sí mismo, es la realidad del CrossFit. Claro. Cuando hablo con compañeros que son entrenadores de CrossFit, pues no les gusta que se lo diga, pero yo creo realmente que es así. O sea, los entrenamientos de CrossFit tienen un punto muy fuerte, que es el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de comunidad, el jaleo, el ánimo. Es más un proceso de coaching que un entrenamiento a veces. Y esto implica que haya muchas personas de por medio, con muchos vitoreos, con mucho ánimo, con muchos... ¡Ah! Todos sabemos lo que es dar una meta en un triatlón. Pues ese momento de la meta es cada entrenamiento en CrossFit. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que el día que no estás tan descansado o el día que estás más fastidiado, tienes a 30 tíos ahí jaleándote y gritándote que tú puedes. Y claro que puedes, pero ¿a costa de qué? Es muy fácil partirse haciendo ese tipo de actividades por el proceso emocional que conlleva. Entonces puede llegar a ser peligroso. Pero vamos, y que luego... recomendación general, si te mola, hazlo. Si lo que buscas es rendir en triatlón, vas a tener que controlarlo porque te va a generar una fatiga muy grande que no va a permitir que rindas en lo demás. Punto. Es que no hay más. Claro. Si haces CrossFit, porque es que esa otra, la gente dice yo hago CrossFit y luego realmente no está haciendo el CrossFit. El CrossFit es un deporte muy duro, que tiene una metodología muy establecida, ¿no? Y luego al final mucha gente no hace ni siquiera CrossFit. Estamos hablando de hacer CrossFit, de irte a un box y hacer los WOD que establecen allí los entrenadores, y que es un entrenamiento súper intenso, súper metabólico. Y yo pienso que lo que deberíamos de hacer es coger algunos ejercicios del CrossFit y aplicarlos para triatlón, que es lo que tú has comentado durante prácticamente todo el episodio. Y eso yo creo que sería lo más interesante. Exacto. O sea, al final, realmente hay pocos ejercicios. Esto sí que va a ser una puñalada al CrossFit, pero lo voy a decir. Hay pocos ejercicios que el CrossFit se haya inventado. Y los que se han inventado, la mayoría son unas atrocidades lesivas descomunales. No sé si hemos visto esas extensiones de columna en los ejercicios de los CrossFit Games y demás. Pero todos los ejercicios que nosotros podemos coger no son del CrossFit. Son de la halterofilia, claro. De toda la vida. El CrossFit no ha inventado la halterofilia. Exactamente. El CrossFit lo que ha hecho es conseguir que haya muchísimas más personas interesadas en los movimientos olímpicos. Pero tú le preguntas a cualquier gimnasta deportivo de cualquier olimpiado, del equipo nacional, qué opina de la calistenia, y se descojona, si me permitís la palabra.
se descojona, porque la calistenia viene, es la caca que ha sembrado el deporte de la gimnasia deportiva. Pues lo Claro. mismo sucede con la halterofilia y el CrossFit. Sí, buena comparación, oye, sí, sí. Es así, es así. Yo tengo un compañero en AudioFit, que es Josu Tarín, que este tío viene entrenando desde gimnasia deportiva desde que era un canijo. Y el tío es un tío que te hace paralelas en anillas y historias de estas. Es un auténtico crack. Y le frustra muchísimo cuando le llaman de los box de CrossFit para hacer talleres de calistenia. Él dice, yo enseño gimnasia deportiva, yo no enseño calistenia. Porque es como, ¿pero qué me estás contando? Claro. Así, es como, bueno. Entonces creo que es un poco lo mismo. El CrossFit no es que tenga cosas buenas, es que claro que las tiene, pero no creo que las debamos identificar como exclusivas del CrossFit. Si tú vas a hacer un WOD que consiste en hacer 10 tandas de 400 metros y 40 dobles de comba, por supuesto que te va a generar adaptaciones en el triatlón, pero porque estás corriendo y saltando a la comba. Punto. Claro, punto No, final, claro. Bueno, A ver, dicho sí. esto, para continuar y ya por zanjar esta pregunta, no estamos en contra del CrossFit. Yo creo que ha hecho más mal que bien en el mundo del deporte, hay mucha gente practicándolo. Y luego, por lo mismo podían pensar los ciclistas, los corredores de nosotros. Hemos hecho exactamente lo mismo. Y lo piensan, y lo piensan. Claro, Vamos, de verdad, lo piensan. cualquier ciclista que ve un tío acoplado en la carretera, dice, Flipa. Sí, claro, claro, pero es totalmente, hay que entenderlo. Si yo lo único que intento es Sí, sí. empatizar con las dos partes y entenderlo. Y yo insisto que a mí el CrossFit, de hecho, es que me gusta. Ahora, me resulta complicado ir a un box en el que realmente se entrene como creo que se debería. Los hay, ¿eh? Los hay, pero es complicado. Sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a seguir, que ya nos queda poquillo. Vamos a cambiar de tercio drásticamente y vamos a hablar de tu experiencia en la prueba esa de la bandera que tienes justo detrás de ti, que aunque la gente te esté viendo, pero tener un van de Vitoria. Sabemos que este año ha sido finisher allí en Vitoria, con la franquicia Ironman. Y bueno, te asesoró uno de los mejores grupos de edad en España que hay actualmente, que es Carlos Aznar. Cuéntanos tu experiencia como finisher y también por qué un entrenador como tú busca apoyo en otro entrenador. Pues mi experiencia fue maravillosa. Yo creo que entrené, gracias a Carlos, muy bien. Llegué muy bien para las expectativas que yo tenía cuando me inscribí en la prueba. Y para mí fue una experiencia preciosa porque fue mi familia, fueron mis amigos, fue mi pareja. Pasamos un fin de semana increíble, lo disfruté muchísimo. El desgaste físico no fue o sea, al día siguiente yo me podía mover, claro, yo iba con unas expectativas de yo no sabía lo que me iba a enfrentar. Siempre que nos sometemos a una prueba de estas características por primera vez, no sabemos cómo va a responder el cuerpo y la verdad es que en ese sentido muy contento por el rendimiento, por el proceso, que lo disfruté mucho. Hubo alguna salida de bici que se me hizo pesada, porque yo suelo entrenar solo por cuestiones de horarios y demás. Pero la verdad es que lo disfruté muchísimo, el proceso, la competición y vamos, voy a repetir, no sé si en Vitoria, no sé, pero vamos, repetiré seguro, porque ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, desde luego, a nivel existencial. Muy, muy, muy ¿Qué, chulo, muy qué chulo. tiempo hiciste? 10:09. Muy bien, está muy Muy bien. bien. Está muy bien, 10:09. muy bien. Tiempazo para debutar. Ten en cuenta que yo soy un tío de 80 kilos, que se plantó yo Sí, ahora sí, mismo sí. 61 kilos y estoy bien, o sea, un 10,5 de grasa, por ciento de grasa, o sea, soy un tío que tengo una constitución, pues que soy un tío pesado. Me planté en Vitoria en 74, o sea, mi madre me veía y me decía, hijo mío, ¿qué te está pasando? O sea, Claro, daba tremendo. claro, no. O sea, la preparación Desnutrido, fue bastante, desnutrido, vamos. fue bastante Eras, buena. eras un desnutrido más. Muy bien. Genial. Y la Y- segunda parte de la pregunta, el tema de Carlos Aznar. ¿Perdón? La segunda parte que hemos comentado de la pregunta, ¿cómo Ah, un entrenador como tú busca asesoramiento en otro entrenador? pues mira, esto es muy sencillo. Yo a nivel personal, emocionalmente soy una persona muy motivacionalmente, no emocionalmente. Motivacionalmente soy una persona muy, muy inestable, ¿no? Un día estoy ahí arriba y me apetece meterme 7 horas de bici y otro día no, me cuesta salir muchísimo a entrenar. Entonces, cuando las veces que yo me he autoentrenado, bueno, pues sí, pues la planificación sobre la mesa podría estar mejor, podría estar peor.
pero al final la realidad es que todos creo que nos perdonamos o nos autoengañamos o nos permitimos ciertas cosas que un entrenador no le permite a los suyos. Yo le he hecho broncas a mis deportistas que no me las he hecho a mí mismo. Eso para empezar. Y luego, el día que conocí a Carlos Andar, tuve un feeling con él muy grande a nivel personal. Es mi amigo, nos llevamos muy bien y confío muchísimo en él, me entiende. Entrenarme a mí es complicado, porque al final fines de semana de cursos, fin de semana de, oye, que ahora me han invitado a esta carrera, ahora tengo, es complicado. Entonces, en todo momento se ha sabido adaptar. Y luego, sobre todo, porque yo soy entrenador y yo valoro muchísimo mi labor como entrenador, confío muchísimo en la figura del entrenador y creo que tenemos un trabajo, una labor y algo súper bonito lo que hacemos y me parece indispensable consumirlo. O sea, salvo que seas narcotraficante, tienes que consumir lo que vendes. Hostia, no lo he visto nunca desde ese punto de vista, pero sí, estoy Desde mi punto totalmente de de vista, acuerdo. sí, desde mi Muy punto de bueno, vista es muy así. bueno. Y es más, lo que yo he aprendido sobre entrenamiento con Carlos es muchísimo. Y a Carlos le he dicho, algún día tendré que cambiar para seguir aprendiendo de otros. No porque el feeling haya acabado, porque no, pero yo quiero aprender y para aprender, sí, hay que leer, hay que aplicar y hay que tal. Pero hay muchas personas que trabajan de forma muy diferente y de las que podemos aprender muchísimo. Y yo en Sí, este sí. caso estoy viviendo esa experiencia con Carlos. Pero vamos, que yo creo que voy a tener entrenador toda mi vida, salvo en algunos momentos en los que diga, oye, ahora voy a descansar, no me apetece enfrentarme pues prepararme nada en concreto, ¿no? Pero el motivo principal es ese. Confío mucho en la labor que hacemos y como tal me gusta experimentarla. Cualquier persona que vende vinos consume su vino. Pues esto es igual. Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Venga, tú, te Bueno, toca. pues nada, ya acabando, háblanos un poquito de la web de Entrena de Madrid, que antes de iniciar nos has comentado algo, pues echar Sí, un Entrénate tema. Madrid es un proyecto que empecé hace años y que, bueno, pues es al final la consecuencia directa de haber entrado en el mundillo del entrenamiento personal a domicilio. Llevo muchos años dedicándome a esto, he trabajado con muchas personas, he conocido a muchas personas y llega un momento en el que tienes que derivar. Entonces, al final, bueno, pues se acabó generando un grupo magnífico de entrenadores con los que cuento hoy en día y que, bueno, pues prestamos servicio de entrenamiento a domicilio aquí en Madrid. Normalmente sí que es cierto que está orientado más al mundo de la salud, la rehabilitación o al acondicionamiento físico general. Más que nada porque al final son servicios de practicar entre 2 o 3 días a la semana y la gente que busca rendimiento en este tipo de deportes, pues necesitamos unas dosis de entrenamiento mejor. Entonces, bueno, mayor, mejor dicho. Entonces, bueno, es un proyecto que está ahí y, bueno, pues cualquier persona que quiera consultarlo, pues se puede entrar en la web de entrenatemadrid.com y ahí tiene toda la información. Perfecto, Muy bien. la dejaremos ahí en las notas del programa. Y ya para concluir la última pregunta, háblanos del proyecto ese que has creado ahora de reciente, bueno, de reciente creación, el podcast, lo Sí. demás no, del tema de hijos de la resistencia, que yo he escuchado todos los episodios que he ido publicando y la verdad que me han gustado muchísimo. Bueno, pues lo primero, gracias. Y lo segundo es, acabo de colgar antes de abrir la entrevista con vosotros un nuevo episodio que creo que te va a gustar, que os va a Sí, gustar y que para mí es muy especial porque le da nombre al proyecto. Hijos de la Resistencia para mí es, por supuesto, una comunidad en la que cualquier persona que esté interesada o que vea un alivio a su día a día en este tipo de deportes, sea pedalear, sea correr, sea nadar, sea hacer remo, esquí, lo que sea, cualquier modalidad deportiva de resistencia, tiene cabida en esta comunidad y mi labor como líder, entre comillas, de este proyecto es, uno, transmitir la energía necesaria para que esa actividad se prolongue en el tiempo y no se quede en un pasaje de 3 meses para la gente que lo hace. Y sobre todo, educar. Educar para que la gente entrene más y mejor. Ese es el objetivo de la comunidad, ese es el objetivo de la newsletter que he creado a la que voy mandando contenido, ese es el objetivo de las píldoras de entrenamiento que la gente puede ver en mis redes sociales, ese es el objetivo de la web y ese es el objetivo del podcast. Llevo consumiendo podcast mucho tiempo, siempre había estado en mi cabeza la idea de, pues oye, a lo mejor tú ahí podrías encajar más, menos, nunca me había atrevido hasta, bueno, he dado el paso hace relativamente poco, hasta ahora ha sido un éxito, esperemos que siga así. Es un formato que me gusta mucho y bueno, pues al que todo el mundo está invitado a formar parte de una forma u otra. Yo al final lo que intento es generar una pirámide de servicios en la que todo el mundo tenga cabida. Hay personas que no conoce lo que es un podcast, pero sí sabe lo que es una web.
hay gente que no se mueve en las webs del ordenador, pero sí tiene Instagram. Entonces yo lo que intento es intentar reunir a todas esas personas que les gusta correr, que les gusta hacer triatlón, que les gusta hacer este tipo de cosas y abrazarlas e intentar aportarles lo máximo posible, siempre. Genial, pues nada, dejaremos enlaces a todo y nada, y hemos terminado, ¿no, Edu? Sí, ya está. No sé cuánto tiempo hemos estado, pero se me ha hecho más corto que la leche. Una Sí, horita, no, una horita, está muy bien. llevamos casi una horita y nada, darle las gracias a Rubén por estar hoy aquí, una hora de su tiempo con nosotros, que sabemos que es complicado pillarte, que estás súper liado. Y nada, muchísimas gracias por todo y a ver si nos vemos algún día. Un auténtico placer estar aquí y vamos, quedáis invitados cuando bajéis a Madrid o si voy yo para allá, nos vemos 100%. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vale, Edu. Bueno, Sebas, dime. ¿Está bien, no? ¿Qué? ¿Qué te ha Está parecido? bien, ¿no? Muy bien, tío. A ver si... como siempre intentamos que sea nutritiva, yo siempre lo digo, ¿no? Que de las preguntas que hagamos, si hacemos 15, que por lo menos 5 aprendas algo, 5 que vuelvas a recordar cosas y 5 te ayude a encenderte la bombilla, ¿no? Todo eso es muy importante. Sí, sí. A mí hay una palabra que me gusta mucho, que es empoderar a la gente. Me encanta, tío, me encanta esa palabra. Es decir, como darle a la gente herramientas para que sea responsable de lo que hace, tío. Y yo creo que eso es básico, eso es básico. Y en cierto modo, cada vez que hacemos un podcast, está empoderando en cierto modo a la gente, está haciendo que coja las riendas de su entrenamiento, de su vida, de lo que sea, ¿no? No sé. A mí me mola mucho esa palabra. Muy bien, sí. Bueno, pues empezamos por la postmeta rapidita y ya está, que nos tienes que comentar que has entrado en Zarau, chaval. ¿Has visto? Es que yo sé cuándo tengo que hacer la inscripción para entrar a los sorteos. Madre mía. Bueno, pues ahora tienes que preparar Zarau también. Y pues sí, además, en el episodio del jueves del Daily, lo voy a dejar también por ahí para que me lo ponga luego en la ESA, explico cómo voy a prepararlo. Podrías, mira, hablando así un poquito, podríamos poner una vez al mes que explique más o menos cómo has hecho las últimas 3 semanas, qué objetivos has tenido o qué zonas de trabajo estás haciendo. ¿Tú quieres que yo dé aquí la fórmula del éxito así gratis? Ah, ¿no? Correcto, se la das a todo el mundo y ya está. Y empanadillas a todo el mundo, ¿no? Es que no me sale la palabra que has dicho antes. ¿Cómo empanadilla? Empanadillas, tío. Empoderes, ¿cómo es empanadilla? Y así empoderas a todo el mundo, ¿sabes? La palabra... Joder, macho, empanadilla. Sí, empanadilla tienes tú encima, chaval. Sí, una empanadilla que te cagas. Bueno, yo pues tengo la noticia que cerrar el grupo de fuerza. Ya no cabe nadie más en el parque, tío. Colapsamos el parque, tío. Sí, pero ya... ¿Esos son las entrenamientos de fuerza que hacía en verano? Que te dije yo, estás colgado, ¿para qué coges en verano entrenamientos de fuerza? Que pues la gente se va a la playa. Pues lo puse y ahora tengo ya 15 personas, lunes y jueves, y la verdad es que muy bien. ¿Pero que son deportistas tuyos? ¿O gente...? Pues tengo gente que solo viene a hacer fuerza, que tiene su entrenamiento individual, y luego deportistas míos que vienen a entrenar fuerza ahí para... ¿Y de otros entrenadores también? ¿O eso es que no sé muy bien cómo lo tienes montado? No, yo más solo... Bueno... No, me refiero a de otros entrenadores, que si viene gente de otro... No suele venir nadie fuera de... No es como la natación, que a veces viene un deportista de otro entrenador a nadar conmigo. No. Vale. Que no hay nadie con entrenador, que no sea yo. Vale. Pero vamos, que ya a mí me da igual, puede venir quien quiera. Dime. Eso está muy bien, tío. Está muy bien. ¿Qué haces? Tienes solo un grupo, ¿no? Sí, un grupo... estoy a ver si me sigue llamando gente, a lo mejor saco 2 horas. 1 hora anterior con un grupo con más nivel y el grupo siguiente con un menos nivel que tengo que estar más encima de ellos. ¿Te interesa sacarlo o...? Pues sí, lo importante es que me tiene que interesar. Si veo que... si ven 2, 3 nada más, ¿no? Claro. Pues publi aquí para Edu, hosti. El que quiera que lo llame, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Dile dinero y todas esas cosas que a la gente le interesa. ¿O no quieres decirlo en público? No, sí, yo lo digo. El solo entrenamiento de fuerza son 40 euros mensuales, ¿vale? Vale. Pues que lo sepa la gente, que si quiere que se apunte, que te llamen hoy y ya está, y que vayan ahí a entrenar fuerza y a ponerse cuadrado. A ponerse más fuerte que el vinagre, joder. Claro. Muy bien. Bueno, chaval, yo creo que cortamos, ¿no? Y metemos
el fin del y al siguiente episodio. ¿Te parece bien? Sí, vale. Lo que has comentado de Zarauz, tío, no me importa. Yo de todas formas en mi podcast diario lo iré comentando cosillas, pero podemos aquí hacer un repaso de a lo mejor cada mes o algo de eso de lo que voy haciendo, ¿vale? De todas formas, en el podcast que he comentado hablo de toda la planificación, cómo la voy a enfocar a grosso modo, ¿vale? Porque... Y me reservo el derecho a cambiarlo todo, que posiblemente es lo que haga. Sí, ¿sabes? Eso está claro. Que lo que digas hoy, a lo mejor mañana es otra cosa. Claro. Exactamente, entonces hay que dar eso. Vale. Pues nada, tío, despide al personal y nos vemos la semana que viene. Muy bien, recordad que podéis escuchar este programa en cualquier plataforma de podcast. Nada más por nuestra parte, nos escuchamos la próxima semana. Un saludo desde Murcia y hasta entonces. Venga, hasta entonces.